Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Señor Burgos, ¿qué vimos la clase pasada? Por favor, ¿me ayuda? Nosotros hablábamos sobre la estructura celular y sobre la membrana celular. Bueno, bueno, a ver, señorita Altamirano, por favor, me ayuda con la lectura de la página número 24, lo que dice la célula vegetal. La célula vegetal. Las células que forman parte de las plantas tienen características únicas que tienen que ver con su forma de vida y de obtener alimento. La pared vegetal es una capa rígida formada por un carbohidrato complejo llamado celulosa que, además de brindar protección, evita que la célula se deforme y pierda su forma geométrica. Los plastos son un conjunto de vesículas que sirven para almacenar productos necesarios para la planta, tales como almidones, aceites o minerales. El plasto más frecuente en hojas y tallos es el cloroplasto, que tiene la función de realizar la fotosíntesis, proceso por medio del cual obtenemos alimento. La mayoría de los seres vivos en el planeta, ya sea directa o indirectamente, para poder realizar esta función. Depende de la clorofila, un pigmento que confiere a las plantas el característico color verde. La vacuola central es la tercera característica exclusiva de las células vegetales. Esta se llena de agua y ocupa el mayor porcentaje de la célula, pues se trata de una estructura de soporte. Ya, muy amable. ¿Por qué comencé con esto, no? Debemos establecer las diferencias entre una y otra célula, ¿no? Verán que estoy recalcando, ¿sí? Ando recalcando, por favor. Así que tomar muy en cuenta esto para que no se olviden, ¿no? Vuelvo y repito, tanto la célula animal como la célula vegetal, sí, tiene la membrana, el citoplasma y el núcleo, ¿no? Eso ya sabemos, ¿sí? Pero vean, la célula vegetal tiene una característica especial, ¿no es cierto? En la cual, vean, tiene, en vez de membrana, tiene pared celular. Pero mucho ojo, también la célula vegetal sí posee una membrana celular, ¿sí? Esta membrana celular se encuentra en la parte interna de la pared celular, ¿sí? Y también tiene el citoplasma y el núcleo, ¿no? La otra característica es que en el citoplasma encontramos esta vacuola central, que está ocupando la mayor parte, ¿sí? Del citoplasma de la célula y cuya característica es contener agua, ¿sí? La célula vegetal sí tiene también vacuolas, pero de otra característica, ¿sí? Y otra situación, la célula vegetal tiene los plastos, teniendo como eje principal a este que es el cloroplasto, ¿sí? El cual contiene la clorofila, que le ayuda, ¿no es cierto?, a básicamente en el proceso de la fotosíntesis. La pared celular, como ustedes saben, de la célula vegetal, también le da rigidez, ¿no? Le da la forma a esta célula, en el momento que se unen para formar los diferentes tejidos vegetales, ¿sí? Si no tuviera esto, simplemente las plantas se caerían fácilmente, ¿no? Entonces, vean, por eso también es muy importante esta pared en las plantas. Y yendo directamente a la célula animal. Señor Burgos, por favor, me ayuda con la lectura en la página 26. Características de una célula animal. Como todos los seres vivos, tenemos en gran medida las mismas necesidades fisiológicas. No es de extrañarse que la unidad que nos compone, la célula, tenga muchas similitudes. En el caso de células animales, las tres estructuras básicas, membrana, citoplasma y núcleo, también están presentes al igual que gran parte de los organelos que habíamos visto en células vegetales. Cada organelo que forma parte de las células tiene una función específica y su forma está relacionada con dicha función. A continuación analizaremos estos organelos empezando por aquellos que son comunes con otras células y luego aquellos exclusivos de la célula animal.
que proviene de los alimentos, en ATP, adenosín trifosfato, por medio del proceso de oxígeno. El ATP es la molécula que proporciona la mayor cantidad de energía para ser usada en todas las funciones vitales de la célula, tales como fabricar proteínas, reproducirse u obtener alimento. El tamaño de las mitocondrias es similar al de las bacterias, entre 1 y 5 micras. Su número es variable, pero puede llegar a 2000 en células musculares. Generalmente la forma de la mitocondria es cilíndrica y consta de una membrana externa lisa y otra interna que forma crestas, entre las cuales está delimitada la matriz mitocondrial, donde se realiza la respiración celular. Ya, muy amable. Vean, entonces hablábamos ya, ¿no es cierto?, de la célula animal y la célula vegetal. Básicamente la membrana, el citoplasma y el núcleo, ¿no es cierto? Y aquí hablamos del citoplasma, en donde vamos a encontrar dos partes fundamentales, que son los organoides citoplasmáticos, las organelas y el citosol. ¿Sí? El citosol prácticamente forma todo, ¿no es cierto? El citoplasma está formado por agua, por glúcidos, aminoácidos, en fin. Tiene esa característica gelatinosa, ¿no? Como no sé si les dije a ustedes, a partir de ahí se ve que hay un cuarto estado de la materia, ¿no? Por el citoplasma de la célula, porque los tres estados, ¿se acuerdan? Eran sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Posteriormente apareció el estado coloidal por la consistencia que tenía el citoplasma de la célula. Dentro de estos citoplasmas, ¿no es cierto? Les decía, tenemos los organelas, los organoides citoplasmáticos, sí, estructuras propias del citoplasma, tanto en la célula vegetal como en la célula animal, ¿sí? ¿Cuáles son estos, no es cierto? Ribosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, centriolos. Los flagelos y los cilios, ¿sí? Son, estructuras que ayudan a la movilidad de la célula, ¿no? ¿Sí? Esa es otra cosa. Pero vean, comenzamos con la mitocondrias, ¿sí? Ustedes pueden ver en la imagen del libro, ¿no es cierto?, cómo se encuentra estructurada la mitocondria. Pero vean, ¿qué función cumple esta? ¿Sí? Se le considera como que tiene o es, mejor dicho, la central eléctrica de la célula, ¿sí? ¿Por qué se le considera como la central eléctrica de la célula? Porque proporciona la energía a la célula para que cumpla sus funciones, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Ustedes saben que nosotros asimilamos hidratos de carbono, ¿no? ¿Sí? Azúcares, ¿sí? Y uno de estos azúcares es la glucosa, ¿sí? Vean, ustedes saben que dentro de los hidratos de carbono tenemos los almidones, ¿no es cierto? ¿Sí? En muchos alimentos, la fructosa, la lactosa, bueno, en fin. Como les decimos, uno de esos azúcares o hidratos de carbono es la glucosa, ¿sí? Que prácticamente proviene de todos los alimentos que nosotros consumimos. Gracias a una enzima, ¿sí? Prácticamente. ¿Cuál es la enzima? Es el adenosín trifosfato, ¿sí? Ayuda a nivel de las mitocondrias a desdoblar, ¿sí? Ayuda a, ¿cómo les digo? Mejor dicho, ¿qué significa desdoblar? ¿Alguien sabe? A ver, Desplegar. ya desplegar. Otra palabra. ¿Alguien sabe qué significa análisis? Revisión detallada a un objeto. Bueno, ya. Vean, en otras palabras, descompone, ¿no es cierto?, a esta glucosa, ¿sí? Para sintetizar, ¿no es cierto?, con ayuda del ATP, ¿sí? Y formar proteínas, ¿no? ¿Para qué? Para poder darnos a nosotros la energía necesaria, ¿sí? No es que entra la molécula de glucosa, ¿no es cierto?, a las mitocondrias y ¡pum!
se genera la energía, ¿no? Necesita de hacer un proceso metabólico para que los componentes necesarios, ¿no es cierto?, cumplan su objetivo. El resto que no se utiliza se va almacenando o se desecha, ¿no es cierto?, de la célula. Vean, entonces por eso es importante, ¿no? Esta estructura. Si no hubiera las mitocondrias, simplemente nosotros seríamos, prácticamente no podríamos vivir, ¿sí? Ustedes saben que la reunión de células forman los tejidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los diferentes tejidos, imagínense cómo actúan las mitocondrias en estos tejidos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Y además también ayuda a la respiración celular, ¿no es cierto? Prácticamente de la célula. Bueno, a ver. Señorita Lor, por favor, ayúdeme con el retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático es una red de membranas aplanadas o tubulares interconectadas que atraviesan el citoplasma y que se comunican con la envoltura del núcleo. Trabajan en la síntesis de proteínas y lípidos que forman las membranas de los organelos. También facilitan el transporte de sustancias al interior de la célula. El retículo puede presentarse limpio, retículo endoplasmático liso, o puede asociarse con los ribosomas retículo endoplasmático rugoso. Ya, muy bien. En este caso, vean, existen dos tipos de retículos endoplasmáticos, ¿sí? El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Cada uno de estos, ¿no es cierto?, cumplen funciones específicas dentro de las células. Vean, estos retículos se asocian también con los ribosomas, ¿no es cierto? Vean, y ayudan, ¿no es cierto?, al transporte de sustancias desde y hacia el exterior de la célula. Vean, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto?, se presentan a manera de tubos, ¿sí?, que atraviesan el citoplasma de la célula. Vean, estos tubos ayudan para ese transporte, ¿no? Vean, como les decía, de sustancias nutritivas y también elimina desechos hacia el exterior. ¿Sí? Vean, si no hubiera esto, ¿no es cierto? Como otros componentes de la célula, prácticamente la célula moriría, ¿no? Es como el caso de nosotros. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando los riñones fallan? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Dolor al orinar. Bueno, a ver, ¿alguien otra cosa? Le da insuficiencia renal. Ya, bueno. ¿Qué es la insuficiencia renal? O ¿Alguien sea, sabe? que los riñones ya no funcionan bien, sino que dejan de cumplir con toda la función normal. Claro, básicamente está relacionado con la función de los riñones. ¿Pero qué función cumplen los riñones? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien sabe? A ver, ¿qué función cumplen los riñones? Elimina los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Ya, muy bien. Vean, elimina, ¿no es cierto?, desechos que nuestro organismo ya no los necesita, ¿sí? Y también elimina agua, ¿no? Hablando así. Entonces, imagínense, me decían, cuando los riñones no funcionan, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestro organismo? Simplemente nosotros podemos intoxicarnos, ¿no? ¿Sí? Porque al ser sustancias de desecho que necesitamos eliminar, ¿no es cierto? Y si no las eliminamos, simplemente, en otras palabras, podemos fallecer. ¿Sí?
Vean, entonces aquí también el retículo endoplasmático ayuda en eso, ¿no? ¿Sí? ¿Mediante qué proceso? Mediante la síntesis de proteínas, ¿sí? Vean, la fabricación de proteínas necesarias para que nuestro organismo cumpla esa función, ¿sí? Y también, de la misma manera, ayuda a eliminar ciertas sustancias, ¿no es cierto?, que ya no le sirven a la célula. ¿Para qué? Para cumplir dichas funciones, ¿no? Ustedes saben que yo hablo en forma general, porque nosotros sabemos que los tejidos, dependiendo a qué tejido pertenece, cumplen una función específica, ¿no es cierto? Si hablamos del tejido sanguíneo, si hablamos del tejido óseo, si hablamos del tejido conectivo, si hablamos del tejido muscular, tejido nervioso. Entonces, cada uno de estos, ¿no es cierto?, cumplen una función específica, ¿sí? Y cada célula cumple con esa función, ¿sí? Entonces, vean, por eso es muy importante, ¿no? Para las células, este aparatito, ¿no? Que tiene la célula. A ver, señorita Lozano, los ribosomas. Ribosomas. Son muy numerosos y se distribuyen en todo el citoplasma. Pueden estar asociados con otros organelos como el retículo endoplasmático y los cloroplastos de la célula vegetal. Su función es sintetizar todas las proteínas que necesita la célula a partir de la información del ADN. Ya. Ven, aquí también los ribosomas, ¿sí? Cumplen también un papel fundamental, básicamente con el ADN, ¿no? ¿Por qué? Ustedes saben que hay tres tipos de ARN. ¿Alguien me puede decir cuáles son estos? A ver, acuérdese. Uno de los ARNs es el ARN mensajero. Ya, muy bien. El ARN mensajero. ¿Cuál es el otro? De transporte. Ya, de transporte, transferencia. ¿Y cuál sería el otro? El ribosomal. Ya, vean. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto? Vean que se relaciona con los ribosomas. El ARN ribosómico, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, dice, son dos subunidades formadas por ARN ribosómico y proteínas, ¿no es cierto? Vean, es muy importante estos ribosomas, ¿no es cierto? Para trabajar prácticamente en lo que dice en concordancia con el ARN, ¿sí? Saben que el ADN y el ARN se encuentran en el núcleo de la célula, ¿sí? Y son los encargados de llevar, ¿no es cierto?, la información genética de cada uno de nosotros. Y ya vamos a ver, ¿no?, el próximo año cómo trabaja este ARN, tanto mensajero, de transferencia y ribosómico, en la duplicación y transcripción y traducción de esto que es del ADN, ¿sí? Vean, por eso es muy importante esta situación. Vean, al igual que el retículo endoplasmático, también produce, ¿no es cierto?, la síntesis de proteínas, ¿sí? Fundamental para que, en este caso, trabaje lo que es la célula. A ver, señor Cárdenas, ¿me ayuda por favor con la lectura de esta diapositiva? Ribosomas, gránulos que contienen proteínas y RNA, sitio de la síntesis de proteínas. Ribosomas libres, sintetizan proteínas solubles que funcionan en el citosol o en otros organelos. Ribosomas unidos o membrana, formado por red rugosa. Sintetiza proteínas para ser incorporadas a las membranas, a lisosomas o exportadas de la célula. Bueno, ¿qué era el citosol? A ver si se acuerdan.
Recién nomás vimos, hace un ratito nomás vimos que era el citosol. En un cuadrito que les indiqué. A ver qué era. Era una parte de la mitocondria. No. A ver. Es el líquido que se localiza dentro de la célula y que constituye la mayor parte del fluido intracelular. No. A ver, recién nomás les indiqué en ese cuadrito donde estaban los componentes del puntos suspensivos. Vean tan rapidito que se olviden. El citosol es un componente del citoplasma celular. ¿Sí? Que también cumple así funciones de darle, más que todo, ¿cómo les puedo decir? Puede ser como manera de esqueleto, ¿no? De la célula. ¿Sí? Entonces, por eso uno de los componentes es el citosol. ¿Sí? Vuelvo y repito que se encuentra en el citoplasma de la célula. Sí, pero cumple otras funciones a diferencia, ¿no? De los organoides citoplasmáticos. ¿Sí? Por eso no está dentro del grupo de los organoides citoplasmáticos. ¿Sí? Pero es un componente del citoplasma. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno,